Saludos profesor, mi nombre es Diego Alejandro Giraldo y le va a presentar el análisis del convertidor Buck Boost. Inicialmente pues sabemos que los convertidores conmutados reciben una potencia eléctrica y lo que hacen es transformar esa energía eléctrica a la salida por medio de mandos de control que le van a indicar a un switch cómo se debe comportar o cómo debe funcionar. Observando esta gráfica de la conmutación del switch en un tiempo de encendido, pues vamos a tener que este va a estar funcionando en el tiempo del ciclo de trabajo por el periodo de conmutación, y lo mismo pues cuando se encuentre en un tiempo de apagado el switch o cuando está en la otra posición, pues va a estar en un tiempo de prima por el periodo de conmutación. Realizando ya la topología de cada subcircuito, pues lo que hacemos es calcular las corrientes en los capacitores y los voltajes en los inductores aplicando las leyes de Kirchhoff, el cual nos dice la primera ley de Kirchhoff que las corrientes que entran son igual a las corrientes que salen. Entonces la corriente que entra en este nodo de este primer subcircuito pues es igual a las corrientes que salen, pero en este caso esta también entra, por lo tanto su signo será negativo. Luego, pues si realizamos la segunda ley de Kirchhoff, que el voltaje de las fuentes es igual a la sumatoria algebraica de las fuentes de los voltajes en la malla, pues obtenemos que este voltaje de entrada es igual al voltaje en el inductor, tal y como se aprecia aquí. Luego, pues si hacemos el análisis del segundo subcircuito y volvemos a aplicar las leyes de Kirchhoff, obtenemos que las corrientes que entran son igual a las corrientes que salen, y como todas las corrientes entran a este mismo nodo, pues obtenemos despejando que la corriente en el capacitor pues es igual a menos la corriente en la bobina y la corriente en la carga. Y realizando pues la ley de mallas, pues obtenemos que es más el voltaje en el inductor y menos el voltaje en la carga. Esto en cuanto al análisis matemático. Ahora pues para realizar el balance de flujo voltio segundo y balance de carga a los elementos pasivos como el inductor y el capacitor, ya que estos son almacenadores de energía, pues lo que hacemos es como calcular el promedio de tensiones de los inductores e igualarlos a cero, y de igual forma el promedio de las corrientes de los condensadores y de igual forma igualarlos a cero. Luego lo que hacemos es como promediarlos proporcionalmente, y ya por medio del balance de flujo operando pues obtenemos el voltaje en la carga, y de aquí obtenemos que el voltaje en la carga es igual a menos el voltaje de entrada por el ciclo de trabajo entre D'. Obteniendo el balance de carga, pues obtenemos simplemente que la corriente en el inductor es igual a menos la corriente de entrada sobre D', o 1 menos el ciclo de trabajo. Desde aquí, desde el balance de flujo, directamente podríamos hacer la relación de transformación como se aprecia aquí, que es el voltaje en la carga sobre el voltaje de entrada. Como ya obtenemos todos estos datos, vamos a encontrar esta relación, la cual nos va a indicar cómo se va a estar comportando el convertidor Buck Boost. Por último, pues es muy interesante analizar la eficiencia del convertidor. Como estamos considerando que estos son elementos en estado estable y que lo mismo que se cargan es lo mismo que se descargan, pues sabemos que la eficiencia es la potencia en la salida sobre la potencia de entrada, y que la potencia es el voltaje por la corriente, operando y obteniendo esta relación de la corriente en la entrada, que es la corriente en la bobina por el ciclo de trabajo, obtenemos una eficiencia igual a 1. Esto quiere decir que es una eficiencia igual al 100%, ya que estamos considerando que todos estos elementos están siendo ideales y que no hay pérdidas de energía. Gracias profesor, que tenga un feliz día.